Con esta portada, Vicky Dávila le contó a todo el país que los magistrados estaban siendo supuestamente chuzados por el gobierno Petro, pero ya sabemos que la revista utiliza rumores para atacar a Petro, pues ni siquiera ellos mismos pueden asegurar sus versiones. Eso lo podemos comprobar leyendo el mismo artículo en donde la palabra mágica es presunta, presunta y presunta. Además, ni siquiera se tomaron la tarea de investigar, pues la denuncia de las chuzadas solo está basada en una sospecha, y en un he llegado a la conclusión significa que un titular exclusivo e impactante no tiene el respaldo de ninguna investigación periodística seria, lo que casi que comprueba que la tarea de la revista no es la de informar, sino la de escandalizar y servir como herramienta política para la oposición, pues se pegan de una portada para hacer señalamientos, como lo hicieron María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe, Paloma Valencia y Alejandro Gaviria. ¿Volvieron las chuzadas a Colombia? Magistrados de las altas cortes, opositores y periodistas han denunciado que están siendo perseguidos. Por eso Petro declaró esto sobre el tema. Entonces, ¿de dónde sale esa noticia? Porque si yo comparo con la del pasado, pues había denunciantes, había confesos, había capturas, había el encuentro y el allanamiento de sitios. Entonces, ¿la acusación es cierta o es falsa? Pero el descaro es tanto que, a pesar de no tener ninguna prueba, ahora quieren manipular a las personas diciendo que las chuzadas no son una noticia falsa porque Petro lo dice. Es absurdo lo que hay que ver. Pero, presidente, ¿usted por qué está tan seguro que no han chuzado ni a los magistrados, ni a los opositores, ni a los periodistas? ¿Solo porque usted lo dice? Y es que es una prensa tan ignorante que no logra ni siquiera entender un párrafo del presidente. Es la táctica de Goebbels. ¿Goebbels? Uf, qué revuelto. ¿Qué tiene que ver Goebbels, que era nazi, con la Mossad, que es del Estado israelí, con los palestinos, con las denuncias de las chuzadas a la Corte Constitucional? Al final pensamos que Nieto iba a mostrar algunas pruebas, pero no pasó de burlarse de Petro. El presidente intergaláctico salió con estas curiosas explicaciones, como si se hubiera excedido en el consumo de café. ¿Será que no se le ha quitado el jet lag al presidente del vuelo de la semana pasada de regreso de Europa? Pues, presidente, eso es lo que quisiéramos saber todos los colombianos. ¿Usted sabe algo? Un presidente bruto. Y es que el show de Vicky Dávila se cayó y de nuevo una portada más se le fue a la basura, ya que el mismo magistrado dijo no tener pruebas de ninguna chuzada. Mire, yo no soy víctima, eso que nos quede muy claro, no soy víctima. No he formulado ninguna denuncia, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir en parte de ningún proceso judicial. Es más, la Dirección Nacional de Inteligencia señaló en este informe que no existe información relacionada con magistrados de la Corte Suprema y se descarta la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia en su contra. Por ello, Alfredo Mondragón le mandó este mensaje a algunas periodistas. ¿Cuál es la ética y la rigurosidad de un medio de comunicación que dice que están chuzando magistrados porque lo leyó en una cadena de WhatsApp? Magistrado Jorge Ibáñez afirmó que no es víctima de chuzadas y que no presentó denuncia. El congresista Alejo Toro tampoco se quedó callado y agregó: magistrado Ibáñez niega ser víctima de chuzadas por parte del gobierno, como había dicho hace unos días. Ni siquiera hizo una denuncia formal, sino un comentario, su posición, que, oh casualidad, fue amplificado hasta más no poder por la prensa. Curioso, ¿o no? En fin, hasta comediantes cayeron en la portada de Vicky, que hasta lo titularon como un escándalo de Petro. Sí, un rumor hecho escándalo. Ay no, pues qué pena que la prensa haga su trabajo. Gustavo Petro le reclamó al periodista Ricardo Ospina el hecho de que publicara una nota donde la Contraloría reportó grandes irregularidades en los manejos de los bienes de la mafia por parte de la SAE. Pues Ospina había compartido la noticia como si los hechos fueran del gobierno Petro, pero según el mismo informe, los hallazgos datan de muchísimos años atrás, o sea, en pasados gobiernos, pero quienes tienen la tarea de informarnos con
mala intención o con una absoluta ignorancia nos quieren comunicar noticias erróneas. También se habla de la desaparición de algunos bienes del inventario de la SAE, del hurto, unos presuntos lingotes de oro y relojes de alta gama, hechos que se dieron durante el gobierno pasado y que en esta administración hemos colaborado completamente con la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los hechos. Es indispensable que se sepa que estamos refiriendo a hechos del pasado, a hechos que confieren a otras administraciones y a hechos que esta administración está poniendo muchísima atención para corregir y disponer de los planes de mejora a los que haya lugar. Y es que miren lo que causa esa supuesta tarea periodística. Le hace creer a los lectores que la corrupción es de este gobierno, pues como lo compartió la misma entidad, el informe de auditoría contó con toda la colaboración de la SAE y allí se evidencia que la mayoría de irregularidades y hallazgos provienen de gobiernos anteriores. Lo interesante es que los medios quieren aparentemente lavarle la cara a los gobiernos anteriores, mientras al mismo tiempo le echan el agua sucia al de Petro. Y es que Ospina, al verse al descubierto por el mismo Petro, no aceptó que quiso engañar a los lectores, quienes como Rafael Loaiza cayeron en la trampa, y respondió que lamentaba que Petro no se tomara el trabajo de leer el comunicado. Y sí, tiene razón, el comunicado de prensa tiene fecha de junio de 2024, pero en ninguna parte del documento se evidencia que los hechos corresponden a gobiernos anteriores. Pero quien tiene la tarea de aclararle eso al lector, o sea el periodista, ni siquiera se esforzó en hacerlo. Por eso Ospina, al verse expuesto como un mal periodista, quiso atacar a Petro respondiendo que en el gobierno había una pobre gestión de la SAE, y también le dijo al presidente que su fuente de información eran las bodegas radicales y que Petro debería garantizar la libertad de expresión y la tarea de los medios de comunicación, que su permanente hostigamiento a la prensa desdice de una persona que defiende los valores democráticos, por lo que Petro le respondió: le garantizo su libre expresión exenta de calumnia y usted garantiza la mía. La pobre gestión de la SAE hoy es entregarle la tierra de los mafiosos al pobre campesinado y los bienes urbanos a los pobres de la ciudad y a la juventud universitaria. Me quedo con esa gestión pobre y no con la de los ladrones. Y es que como prueba del mal periodismo de Ospina está María Fernanda Cabal, quien a partir de la noticia dijo que la primera línea de bandidos estaba administrando los bienes, por lo que Petro le respondió: de acuerdo, senadora, la SAE la saqueó una primera línea de bandidos, pero ¿qué hacía usted apoyándolos? Y ante las resentidas palabras de Ricardo Ospina de que en el gobierno Petro había una pobre gestión, Daniel Rojas, el director de la entidad, le respondió: la pobre gestión de la SAE durante este gobierno logró el mayor recaudo de la entidad en toda su historia. Y aquí algunos resultados para que Ricardo Ospina se informe. En el gobierno anterior que fuimos a tocar puerta en la SAE, que nosotros vimos que podía ser un apoyo, lo que nos dijeron eran que no eran casas de beneficencia, que en realidad fueron 16 fechas de desalojo para poder sacarnos de donde estábamos, porque éramos familias desplazadas, somos familias desplazadas de conflicto y no teníamos dónde ir, y fue una lucha que vivimos muy triste. Entonces mucha gente nos decía: no, ustedes no van a lograr eso, los van a dejar en la calle, y si salen de allí la SAE no los va a cobijar. Gracias a que llegó este gobierno, el gobierno del cambio, el gobierno de los campesinos, porque puedo decir que es el gobierno de los campesinos y hoy es muestra de eso, entonces yo me siento feliz. En 3 meses nos podemos ver otra vez acá, van a ver el resultado de las cosechas, de los cultivos que se están plantando hoy aquí, lo que es maíz, arroz, yuca, que es por el momento que estamos plantando eso. Van a ver el resultado, puede venir el gobierno nacional con toda franqueza, que aquí lo vamos a estar esperando. Ojalá que en ese momento haya chocolo, para que lleven chocolo hacia Medellín, Bogotá. Agradecidos con SAE y Cámara de Comercio por darnos esta oportunidad de la entrega de esta bodega para
esta cooperativa que va a ser de éxito. Nunca antes visto desde los 50 años que tengo, que hayan restituido, o sea, que le hayan dado una vivienda a un grupo como lo es el movimiento de crímenes de Estado por parte del gobierno del cambio ha sido para mí algo excepcional. Súper combinación, educación, escuela y campesino, porque este es el cambio, esta es la transformación. Gracias a él por darnos la oportunidad de darnos este terreno y ya empezamos a ver los frutos y también para que nos ayude a comercializar. Estos son los frutos de la paz. El gobierno del presidente Gustavo Petro está convencido de que la paz son hechos, son discursos, no son solamente papeles firmados, sino es sobre todo darle oportunidades a quienes han creído profundamente en la paz, a pesar de todas las dificultades, de que hagan florecer la tierra. Ese es el mensaje que queremos darles hoy desde el predio Los Lagos, que fue entregado hace 4 meses y medio en el marco de la política de democratización de activos de la Sociedad de Activos Especiales, y hoy estamos viendo florecer la primera cosecha. Avanza la paz. Le damos gracias al presidente Petro, le damos gracias a Basadre, al presidente de Basadre, también le damos gracias por tenernos en cuenta en esta ayuda que nos han brindado hoy, que se ve que nunca en 80 años que estoy cumpliendo, nunca lo había visto. Es la única vez que hemos visto que se le da la oportunidad al campesinado, a las personas de menos recursos, a las personas que estábamos detrás de un espejo y que hoy nos sacaron a relucir. Gracias y al gobierno nacional. Para nosotros es muy importante lo que la SAE está haciendo en este momento, porque nos da la oportunidad y el privilegio de nosotros tener dónde cultivar la tierra, dónde sacar nuestras materias primas, dónde cosecharla, conservar, porque no es cosechar, es conservar las abejas que se están acabando, que esa es la existencia de nosotros, la polinización. Entonces para nosotros es muy importante lo que sucedió hoy aquí. No puede ser una casa para la comunidad víctima. Tiene que ser todo para las víctimas. Tiene que ser la piedra para las víctimas. Tiene que ser la maquinaria para las víctimas. Tiene que ser las empresas que estaban bajo nuestra administración, ahora administradas por las víctimas. Ayúdenos a revolucionar el cambio. Si ustedes están con nosotros, nosotros revolucionamos el cambio. En 2022, Juanita Gómez se unió a Semana para producir contenido en las plataformas de la revista. Antes de su llegada al medio, los temas que cubría eran, por ejemplo, sobre ansiedad, el mito del esfuerzo, el cambio climático o la falsa idea del éxito. De hecho, en esos tiempos, su periodismo parecía ser limpio de influencias políticas y no era extraño que criticara las condiciones en las que estaba el país en el gobierno Duque. No lo podemos olvidar porque una cuarta parte de los hogares colombianos, es decir, 1.7 millones de colombianos están comiendo solo 2 comidas al día. 2, solo 2. Ese es el país en el que estamos. La periodista también reconocía como válidos los reclamos de la sociedad hacia el gobierno de Iván Duque. Por un lado está la corrupción, que según la Contraloría se roba más de 50 billones de pesos al año. También está el tema de reducir el Congreso y tener un gobierno más austero. De 48 millones de habitantes, 21 millones viven en condición de pobreza, es decir, el 42.5%. Viven con menos de 330.000 pesos al mes. Y ni qué decir de la comida, muchos ni siquiera logran una. Incluso hasta compartió el top de la corrupción en 2021. Estos son los sectores donde más corrupción hay en Colombia. Esos sectores son salud, educación, también está infraestructura y uno de los más recientes, según las investigaciones que han hecho, es el sector defensa. La corrupción se roba en nuestro país anualmente 50 billones de pesos y a veces más. E inteligentemente sacaba al aire las estrategias con las que el gobierno Duque quería salirse fácil de sus entramados de corrupción. El partido de hoy me recuerda al de Millonarios Unión Magdalena hace 36 años en medio de la toma del Palacio de Justicia. Y como hace 3 décadas, y así todo lo indica, las ministras de Telecomunicaciones lo siguen usando para distraer. En medio del juego renunció la ministra de las TIC, Karen Abudinen. Esto después de semanas y semanas del escándalo con centros poblados y de que se perdieran 70.000 millones de pesos. Qué detalle de fina coquetería seguir usando el fútbol y el deporte para ocultar tragedias.
tragedias. Sin embargo, parece que todos estos tipos de temas quedaron prohibidos apenas ingresó a Semana. Miremos, según el artículo de Semana que anuncia la entrada de la periodista al medio, ella ingresó a Semana en septiembre de 2022 y después de esa fecha sus temas empezaron a volverse un poco sesgados, haciendo críticas solo a uno de los sectores políticos. El presidente Gustavo Petro lleva 6 meses en el gobierno y por primera vez cae en las encuestas. Según Datexco, tiene una imagen desfavorable del 47% y favorable del 44%. ¿Cómo va el país? El 36% dice que por buen camino y el 55% por mal camino. Y así, poco a poco, Juanita fue cambiando el tono de voz y los temas sobre el éxito o el mito del esfuerzo quedaron atrás. Los ataques se volvieron más personales y las palabras ya no sonaban suaves, sino con un tono de ataque. Estas son las cosas que más me preocupan, me generan dudas de la reforma a la salud. La ministra de Salud, Carolina Corcho, dice que los medios somos el problema y no dejamos avanzar la reforma a la salud. En Colombia no existe la obligación de que un presidente se someta a un examen médico. El presidente está obligado a contarle a los colombianos cuál es su estado de salud. El Quintero anda desatado y no merecemos mandatarios así. Pero el problema con Anita es que sus víctimas son solo las allegadas al gobierno Petro, pero lo que tenga que ver con lo contrario lo defiende, como a la CPS, la Vaca por Antioquia, Carlos Fernando Galán y a Nayib Bukele. Y es que Juanita ya no desaprovecha ni una para atacar, por ejemplo, a Quintero y defender a Fico. Pues miren con lo que salió. El actor chileno Alex Araya fue encontrado sin vida en Medellín. Como muchos, Alex usó Tinder y se contactó con 2 mujeres, según su hermano. Les robaron las tarjetas, el celular, hicieron compras en supermercados y en joyerías. Sí, vuelve y juega. Es el legado que sigue imperando en Medellín. La explotación sexual como carnada para las bandas criminales. La permisividad de Daniel Quintero dejó a la ciudad en un caos. Fico hoy le está haciendo frente a la explotación con campañas y acciones. Tal vez falta mucho, pero hasta los comerciantes se han quejado. Porque estamos de acuerdo, nadie en Colombia quiere ese turismo. Por ello, Daniel Quintero así le respondió: mi respuesta a Juanita Gómez, que deje de lavarle la cara a Fico. Permisividad de Daniel Quintero dejó a la ciudad en un caos. ¿Qué tal está Juanita? Llevamos ya casi 7 meses del gobierno de Federico Gutiérrez y aún quieren engañar a la gente echándome la culpa. Juanita, ¿por qué en lugar de estarle lavando la cara a Federico Gutiérrez no se pregunta dónde está el alcalde? Que es la pregunta que se hace todo el mundo en Medellín. En menos de 6-7 meses de gobiernos ya lleva 5 viajes al exterior, vacaciones. Un alcalde que no quería ser alcalde, que está ahí por obligación y que finalmente seguramente va a renunciar porque le importa todo menos la alcaldía. Le importa tan poquito que no solo no capturaron al peor pedófilo que ha tenido Medellín en su historia, sino que le ayudaron a volar. Lo encontraron con drogas, con tusi, con condones en un jacuzzi, con 2 menores de edad de 12 y 13 años. Y en lugar de capturarlo se los llevaron para la alcaldía, luego para un aeropuerto, y esta es la hora que lo seguimos buscando. Por eso es que Medellín está como está. Por eso es que ese alcalde quitó los filtros del Parque Lleras, de Plaza Botero, que evitaban precisamente eso, la explotación infantil. Así les duela mucho. Mi gobierno bajó 42% los homicidios, denunció a los corruptos y capturó a los pedófilos. Nuestro gobierno además bajó 7,8% el desempleo, convirtió a Medellín en un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Les duele, pero aquí estamos y vamos para adelante. La revista Semana ha sido inteligentemente comandada en una estrategia de desprestigio al gobierno Petro. Ahora la táctica es que quiere poner los delitos del gobierno Uribe en el del gobierno Petro, como por ejemplo lo de las chuzadas. Y aunque el espionaje en el gobierno Uribe ha sido probado ante los jueces y tiene a varios en la cárcel, las chuzadas del gobierno Petro no pasan de ser una portada de Semana. El protagonista esta vez es Jorge Enrique Ibáñez, quien dice estar chuzado por el gobierno Petro. El mismo señor votó a favor de una tutela de Álvaro Uribe que pretendía tumbar la decisión judicial que lo declaró imputado, y como está registrado en la propia sentencia, el magistrado presentó en forma separada insistencias para la selección del proceso para revisión por tratarse de un asunto novedoso, además revestido de relevancia constitucional. O sea, a pesar de que el caso de Uribe no fue seleccionado con urgencia para su revisión, el señor fue uno de los que insistió en que tenía
tenía que ser seleccionado. El magistrado, según Semana, dice que es la inteligencia oficial del Estado la que lo está chuzando, pero todo a partir de un he llegado a la conclusión y listo, ya tenemos portada. Agregamos la foto de un magistrado, ponemos magistrados chuzados e imprimimos. Eso sí, no importa que no hayan pruebas, ni fotos, ni videos, ni ningún tipo de evidencia, solo un he llegado a la conclusión basta. Pero ya sabemos que a este medio poco le importan las pruebas. De hecho, aún estamos esperando las pruebas del testigo anónimo. Ya ha pasado un año desde que sacaron la noticia y el testigo anónimo simplemente desapareció. Sin embargo, sobre las chuzadas de Álvaro Uribe, Vicky hasta saca artículos para defenderlo. La diferencia entre las supuestas chuzadas de Petro y las del gobierno de Uribe es que las primeras se basan en una corazonada y la segunda tiene el respaldo de más de 20 sentencias de jueces. La invitamos a que lea los dictámenes de la Corte Suprema de Justicia sobre María del Pilar Hurtado o Bernardo Moreno Villegas. Vicky, también consulte la sentencia de Jorge Lagos. Allí sí hay pruebas para que aprendas a redactar un artículo de portada con argumentos, como por ejemplo la entrevista de una detective del DAS quien recibió la orden de transcribir el contenido de un disco con grabaciones de magistrados con la orden específica de resaltar temas de reelección, extradición e información relacionada con Álvaro Uribe Vélez. Señora periodista, también consulte la sentencia de Jorge Noguera. Allí se detallan pruebas como documentos con las labores que realizaban para llevar a cabo sus chuzadas. Esas pruebas sí daban detalles importantes de las chuzadas, como videos, lugar de residencia, trabajo, movimientos, reuniones sociales, hojas de vida, fotocopia de cédulas, datos prediales, data crédito, celulares, compañeros, propiedades y hasta amantes. Para que veamos la diferencia entre las dos chuzadas, analicemos la forma en cómo las escribe la misma revista. Las chuzadas del gobierno Uribe las escribe tal como son, chuzadas, pero las del gobierno Petro las escribe como presuntas chuzadas, indicando que la revista no tiene ninguna prueba para afirmar lo que dicen. Aún así, las pone en la portada. Pero entendemos a Vicky Dávila. Parece ser que su tarea es diseñar escándalos a partir de rumores cada semana. En fin, a pesar de que por el caso de las chuzadas en el gobierno de Uribe se enviaron a varias personas a la cárcel, Álvaro Uribe tiene el descaro de decir que le parecen graves los señalamientos de chuzadas del gobierno Petro. Por eso, ante la portada de la FM, donde Uribe calificó de graves las supuestas chuzadas del gobierno Petro, el representante Alfredo Mondragón comentó: esto se llama cinismo. El gobierno ordenara el espionaje ilegal, tendría que ir a la cárcel, empezando por el presidente de la República. La verdad es que han afectado tanta gente y la afectaban en el pasado.